Muy buenas noches. Les habla Luis Castaño Botero desde Costa Rica, Centroamérica, en Upala. Vamos a estudiar hoy sobre 1 Corintios capítulo 13 del 8 al 11. Se los voy a leer en la versión Herber. Dice así. 1 Corintios capítulo 13 del 8 en adelante. El amor nunca pasa. Si se trata del don de profecías, éstas se acabarán. Si de lenguas, cesarán. Si de conocimiento, se acabará. Porque imperfecto es nuestro saber e imperfecto nuestro don de profecías. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como niño, razonaba como niño. Cuando me hice hombre, acabé con las cosas de niño. Versión Herder. Ahora observen cómo dice la versión interconfesional. Es una versión muy buena, ya esta versión no circula, es muy buena, es muy fidedigna a los textos originales. Y vea lo que dice esta versión. Primera de Corintios capítulo 13, versículos 8 en adelante. Dice así la palabra de Dios. El amor nunca muere. Vendrá en cambio un día en que nadie comunicará mensajes de parte de Dios. Nadie hablará en un lenguaje misterioso. Nadie podrá presumir de una profunda ciencia. Ahora, en efecto, nuestro saber es limitado. Limitada nuestra capacidad de hablar en nombre de Dios. Mas cuando venga lo completo, desaparecerá lo que es limitado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme adulto, dije adiós a las cosas de niño. Versión interconfesional. ¿Por qué quiero hablar hoy sobre este tema? Porque hay mucha confusión hoy en día en este pasaje. Y hoy en día hay hombres que dicen que no, que lo perfecto todavía no ha acabado, porque todavía lo perfecto, Cristo no ha venido. Dicen ellos, refiriéndose a el conocimiento del Señor. Pero yo quiero que ustedes observen, por favor, vamos a ir analizando en 1 Corintios capítulo 13, cuando dice, el amor nunca deja de ser. La sencilla observancia de que el amor nunca deja de ser mientras que los dones iban a pasar, prueba que el amor es superior a los dones. Los corintios causaron muchos problemas en la iglesia local sobre algo que no iba a tener mucha duración. Y al tiempo, lo que es permanente no les llamaba la atención. Aquí el verbo griego para decir dejar de ser es pipto, cuyo significado radical es caer. Se utiliza en Romanos capítulo 11, versículo 11. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 10. En cuanto a virtudes, el verbo significa cesar, desaparecer o llegar a su fin. El texto también dice, pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Estos tres dones espirituales, el don de profecía, 1 Corintios 12:10, el don de lenguas, 1 Corintios 12:10, y el don de ciencia o conocimiento, 1 Corintios 12:8, siendo representantes de todos los dones milagrosos, iban a cesar o acabar. El versículo 10
nos dice cuándo esto iba a pasar. No fue necesario que Pablo diera toda la lista de los dones milagrosos, como nada más mencionado, con nada más mencionar 3 de ellos, ya establecía su punto de énfasis. Ahora, Cristo nos hizo énfasis cuando Cristo había dicho antes de su ascensión al cielo que estas señales seguirían a los que creen. Marcos 16, 17. Y en el versículo 20 habla del propósito de tales dones milagrosos. Como Cristo lo había dicho, así sucedió. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Y durante el tiempo en que Pablo escribió a los Corintios, los dones estaban en vigor. Porque recuerden que no existía todavía el Nuevo Testamento. Pero su propósito había de cumplirse al tiempo señalado. Cuando se cumplió su propósito, terminaron o dejaron de existir. En esta frase que ahora comentamos, se emplean 2 verbos distintos. Catargeo y pauo. El primero se aplica a la profecía y a la ciencia, el segundo a las lenguas. El primero significa caer en desuso, dejar inoperable o desvirtuado, y aparece en 1 Corintios 12:28, deshacer. En 1 Corintios 2:6 se traduce como perecer. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 10, se acabarán. Y en el versículo 1 Corintios 13:11, deje. En 1 Corintios 15:24, este verbo se traduce como suprimir. Aquí en 1 Corintios 13:8 significa abolir o hacer que cese. Como en 1 Corintios 6:13, destruirá. En Romanos 3:31, invalidamos. En Efesios capítulo 2, versículo 15, aboliendo. El segundo de estos 2 verbos griegos significa dejar de actuar, como en Lucas 8:24. El viento y las olas cesaron. El amor sobrevive a todos los dones milagrosos. El amor es eterno. En el versículo 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Al decir Pablo, porque sabemos que introduce una explicación de lo que acaba de decir. O sea, va a dar la razón por qué van a cesar estas cosas. La razón por la que cesarían y se acababan los dones milagrosos es que eran cosas de actividad parcial y no completa. Las verdades de Dios se revelan a la iglesia primitiva en partes y no todo de una vez. Después vendría lo perfecto. Cuando venga lo perfecto, ¿qué es lo que dice el versículo siguiente? En el versículo 10. La frase en parte, en griego se dice ed morous, aparece en 1 Corintios 12:27. En particular, se traduce. Ha de ser contrastado con la frase lo perfecto o la totalidad. Es otra traducción, lo perfecto o la totalidad en el versículo 10. Los verbos conocemos y profetizamos se refieren a los dones de ciencia, o sea, el conocimiento, y a la profecía. Véase el versículo 8 y véase 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10.
No se trata de conocimiento humano, que por cierto es parcial e incompleto, como tampoco se trata de profecías hechas por medio de seres humanos, cosa que no existen. Hoy en día no existen esas cosas. Pablo está hablando de los dones espirituales o milagrosos que iban a cesar, mientras que el amor continúa hasta la fecha bajo la perfecta ley, la ley de la perfección, de la libertad, que es, habla Santiago capítulo 1, versículo 25. La admisión de los gentiles a la iglesia como una verdad ampliamente presentada fue como revelada en su tiempo y no desde el día de Pentecostés. Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 15. Esto ilustra el punto de Pablo aquí en el versículo. Ningún profeta tenía toda la verdad para revelarla. Todo fue de medida parcial por diferentes profetas y maestros, hasta que por fin se había revelado toda la verdad del Evangelio. Véase 1 Corintios 15:30, que es un ejemplo de la revelación en parte. Por eso es que Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. La revelación fue dada por porciones, poco a poco. Y tomen en cuenta que ellos conocían el Antiguo Testamento. Y entonces muchas de las cosas que hablaron, las hablaron en el sentido del cumplimiento del Antiguo Testamento. Por eso es que Pablo iba a las sinagogas, no a guardar el sábado, no a cumplir con la ley mosaica, sino que sencillamente cuando leían el Antiguo Testamento veían el cumplimiento de las profecías que Jesús tenía que cumplir y cumplió. Por eso es que dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Y tómese muy en cuenta que el Nuevo Testamento no había sido todavía revelado. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 10, cuando dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Mucha gente, inclusive comentaristas sectarios, leen la frase lo perfecto como si dijera el perfecto, como teniendo referencia a Cristo. Luego concluyen que los dones milagrosos continúan hasta la fecha, que durarán hasta que Cristo vuelva la segunda vez, pero no se le hace referencia a la persona de género masculino, sino a una situación de género neutro. El pasaje dice lo perfecto. Lo es un artículo neutro, no está hablando de el perfecto. Él sí es un artículo personal, pero aquí estamos hablando de una situación. El género del artículo es neutro. Si la referencia fuera a la persona de Cristo, el texto diría el perfecto y no lo perfecto. Otros afirman que la frase se refiere al supuesto estado perfecto de las cosas que según ellos serán introducidas cuando Cristo venga la segunda vez. Pero no hay en el contexto ninguna referencia a la segunda venida de Cristo, ni dice las Escrituras nada sobre ninguna perfección de cosas. En el tiempo final, todo esto es suposiciones e inventos humanos. Quedándonos con el texto, vemos claramente que Pablo trata de los dones milagrosos y acaba de decir que ellos proporcionaban revelación en parte. Vea en el versículo 9. Estas revelaciones parciales serían reemplazadas cuando lo perfecto o lo completo llegara. Es obvio pues que Pablo está diciendo que cuando el proceso de revelación, o sea, la comunicación de la verdad divina, llegara a su fin, entonces los dones terminarían o cesarían. Así que cuando la revelación del Nuevo Testamento fue hecha completa, o sea, la terminación del canon de las Escrituras, cuando ya todo estaba revelado, terminando con el libro de Apocalipsis,
entonces cesaron los dones milagrosos. El vocablo griego teleion, con referencia a la calidad, significa perfecto, y con referencia a la cantidad significa completo. Algunas versiones dicen completo. Lo completo es la totalidad de todas las partes. Si las revelaciones fueron dadas en parte, entonces lo completo en el asunto tiene que ser la totalidad de la revelación de la verdad. Por ejemplo, si vemos una pieza de pastel o trozo de torta de cereal, sabemos que el pastel completo o la torta entera es de cereal. Si lo que es en parte tiene que ver con revelaciones parciales de verdad, entonces lo perfecto tiene que ser la totalidad de la revelación. Este es el contraste de Pablo. Este contraste es ignorado por los pentecostales, carismáticos y de otras denominaciones. Una vez ya completa la revelación de la verdad del Evangelio, entonces se cumpliría el propósito de los dones milagrosos, que eran revelar y confirmar la verdad, y ellos dejarían de funcionar. Marcos 16:20, Hechos 14:3, Romanos capítulo 15, 18 y 19, Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Como el andamio sirve para la construcción del edificio y luego terminado el edificio se quita, así fue con los dones milagrosos. La razón por qué muchos no quieren aceptar lo que Pablo aquí está diciendo con referencia a la transitoriedad de los dones es que ignoran por completo el propósito de ellos en el plan de Dios. Y también porque desean pretender que tienen todavía algunos de estos dones milagrosos hoy en día. Pero ya no hay verdades nuevas para ser reveladas. Por eso no hay profecía ni profeta inspirados hoy en día. El hombre no está contento con toda la verdad, Marcos 16:13, a la cual Cristo prometió guiar a sus apóstoles y lo hizo. Ya tenemos en las Escrituras esa verdad completa. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3, segunda de Timoteo 3:16 y 17 y Judas versículo 3. La frase lo perfecto no se puede referir a la segunda venida de Cristo. Si los dones milagrosos iban a continuar hasta la segunda venida de Cristo, la lógica demanda que la fe y la esperanza tendrían que existir aún más allá de la segunda venida de Cristo, pues han de durar más tiempo que los dones. Veas el versículo 8 y el versículo 13 de 1 Corintios 13. En este caso, tendríamos a la esperanza en la eternidad, cosa que no puede ser. Romanos 8, 24 y 25. Como también en la eternidad seguiría la fe, otra cosa que no puede ser. Segunda de Corintios 5, 7, Hebreos 11, 1. Lo perfecto, la completa revelación, por consiguiente, no hay milagros hoy en día. El amor, que nunca deja de ser, versículo 8, es superior pues a los dones milagrosos, 1 Corintios 12, 31. Este es el punto principal de Pablo en esta sección de su carta a los Corintios. Dado que los dones fueron inspirados por la imposición de la mano de los apóstoles, Hechos 8:18, Hechos 19:6, Romanos 1:11, segunda de Timoteo 1:6,
Al morir el último apóstol, cesó el medio de distribución de dichos dones. Al morir el último de los que recibieron estos dones, pasó por completo la época de los dones. Ya cumplieron su propósito, ya no había más necesidad de ellos. La revelación de la verdad del Evangelio ha quedado completa en forma escrita. Lo perfecto de este pasaje equivale a la unidad de la fe, Efesios 4:13. Respecto a Efesios 4:8 al 16, preguntamos, ¿cuándo fueron dados estos dones? ¿Fueron dados cuando Cristo ascendió a los cielos después de su resurrección? Compárese Juan 16, versículo 7 y versículo 13. Compárese también Hechos capítulo 13, versículos del 1, Hechos 1, del 4 al 5 y el capítulo 2. ¿A quiénes fueron dados? ¿A quiénes fueron dados? Fueron dados a los apóstoles y por sus manos a profetas, evangelistas y pastores y maestros. ¿Por qué fueron dados? Fueron dados para perfeccionar y edificar a los santos y para proteger contra la falsa doctrina. ¿Hasta cuándo iban a ser dados? Iban a ser dados hasta que llegara la unidad de la fe. La fe es el Evangelio. Gálatas 1:23, Judas 3. La frase la unidad de la fe no se refiere a la unidad entre todas las denominaciones, pues no habían denominaciones en el templo en el tiempo de Pablo, ni por muchos siglos después del siglo I. La palabra todos no se refiere a las denominaciones, sino a todos los cristianos, miembros del cuerpo o de la iglesia del Señor. El pasaje no dice unidad de fe, sino unidad de la fe. Qué interesante. No dice unidad de fe, sino la unidad de la fe. Se hace referencia a la verdad del Evangelio, como en Judas 3. Sobre la frase se acabará, al final del versículo que estamos comentando, véase el versículo 8. Que Dios me los bendiga a todos. Y recuerden una cosa importante. El propósito de explicar estos temas que son un poquito complicados es para que usted, amigo oyente, analice, busque todos los pasajes que he citado y que con la ayuda de Dios, pues, que Dios me lo ayude para que pueda entender mejor este tema. Lo perfecto se refiere a toda la revelación que se estaba dando. Porque recuerden que ellos no tenían el Nuevo Testamento. Apenas se estaba escribiendo. Por medio de revelaciones, venía el Espíritu Santo, traía la revelación y poco a poco, paulatinamente, fueron escritas. Cuando muere el último apóstol, terminan las revelaciones. Por eso es que hoy en día no hay apóstoles en el sentido bíblico. Por eso es que hoy en día no hay profetas, porque toda la revelación ya fue revelada y está completa. Que Dios les bendiga. Se despide de ustedes, Luis Castaño Botero.